Pues bueno, mucho gusto, me presento, me llamo Cristina, soy dermatóloga del CES, me gradué hace nada, en julio, de clínica, no es que yo me quiera dedicar pues a estar en el laboratorio, pero no sé, después de haber estudiado, pues mi valor, yo quería saber cómo decidí patología, la verdad, me encanta. Entonces vamos a las funciones de la piel y pues de verdad, vamos a hacer, creo que son grupos. Entonces, yo tengo todos conversos. Y también como una clase de esas que son datos y datos como para copiar y de teoría, sino que todo lo vayamos correlacionando mejor todo y sea como más didáctico. Bueno, entonces gusta tanto la dermatología, voy a empezar con eso, además de lo de la calidad de vida, de los que pues, que todo el mundo habla de eso. La verdadera razón por la que a mí me gusta la dermatología es porque me parece que es un reto. Pues es una de las especialidades, el diagnóstico es muy difícil. Que al oncólogo de hecho, el reto es el tratamiento. La dermatología es un juego. Como, ¿qué será esto, esta lesión? Esa parte como reconocimiento de patrones me fascina. Entonces, por eso, les quiero preguntar, ¿quién sabe quién es ella? ¿La conocen? Ninguno la conoce. Ella es Shakira, joven. Sí, obvio, o sea, cuando lo vean así, es de ella, es muy bueno en dermatología. Miren, por ejemplo, esto, lo pongo porque mi amor platónico es Leonardo DiCaprio, y miren que esta persona es mucho más cachetona, no es tan lindo como él, y sin embargo son parecidos. Entonces, esa es como la cosa que tiene la dermatología. No todas las lesiones son iguales a las de los libros, pero uno le va cogiendo como esa cosa para reconocerlas. Bueno, además, a mí me parece que es estéticamente una especialidad muy linda, no como la estética pues de cosmética, sino que uno es como la percepción de la belleza, las enfermedades son muy lindas. Miren, por ejemplo, estas fotos que tomó una compañera de las similitudes entre las enfermedades de la piel y cosas de la naturaleza, que a mí me parece que es hermoso, o sea, la dermatología es muy linda. Esas lesiones, esos patrones, hay un montón de enfermedades con unos nombres súper raros, pero pues no sé en qué especialidad uno le dicen que hay un síndrome que se llama el síndrome de Sweet, otro que se llama el Blueberry Muffin, una especialidad donde lupus vulgar, lupus pernio y lupus miliar diseminado son tres enfermedades distintas y ninguna es lupus. Pues no sé, no sé, me parece que es un mundo encantador. Además, es una enfermedad, las enfermedades son muy honestas porque es que es súper claro cuando una persona se mejora de algo de la piel y pues no nos digamos mentiras, a todos nos fascina la piel, a todo el mundo le importa que su piel esté bonita, todo el mundo tiene una consulta de dermatología, entonces, bueno, esas son las razones por las que a mí me gusta tanto. Ahora sí, entonces vamos a empezar. ¿Cuáles son las funciones de la piel? Entonces, la piel, pues la función más obvia es que nos protege, tanto del medio externo, pero como también de que nosotros, por ejemplo, no nos deshidratemos, de la preservación del ADN y el cuidado de él.
La piel uno no piensa que tenga tantas funciones, pero en realidad hace muchas cosas. Regula la temperatura, gracias a que tenemos glándulas con las que sudamos. El volumen sanguíneo se controla muy bien en la parte de la piel. Miren que es súper claro que en situaciones donde uno necesita aumentar la volemia, la vasoconstricción en la piel es una de las primeras cosas que ocurre, ¿cierto? Y por eso le vemos, por ejemplo, los dedos a los pacientes cianóticos cuando están hipoperfundidos. Otra función es todo lo que tiene que ver pues, en lo inmunológico, no solamente como una defensa frente a patógenos, sino que también todas las enfermedades que tienen un componente autoinmune como que pueden terminar afectando la piel. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso. La síntesis de vitamina D, súper importante, la piel tiene esa función metabólica fundamental, o sea, la mayoría de la producción de la vitamina D se da a partir de la radiación ultravioleta y es la manera como nos comunicamos, como nos mostramos y como órgano sensorial. La belleza, a mí me parece que uno siempre le parece que eso es como muy superficial, pero si uno se pone a pensar, la belleza tiene un papel reproductivo y evolutivo muy importante, que en últimas es pues como la razón por la que estamos acá. Y es que miren que antes uno tenía que tener unos sistemas de alarma como para saber con quién me puedo reproducir y con quién no. Y yo creo que si uno ve a una persona con este montón de cosas en la piel, uno se alarme, podría pensar que esto es infeccioso y como que es el instinto dice, mejor no nos reproduzcamos con esta persona. En este caso es verdad, pues esta paciente tiene una varicela. Lo que es muy cruel y es muy triste es que ese sistema de rechazo frente a las alteraciones de la piel se dispara también frente a situaciones que no representan ningún peligro, por ejemplo, el acné o el vitiligo, y por eso es que los pacientes con enfermedades dermatológicas tienen tanto componente psicológico, porque estamos programados para rechazar a la gente cuya piel no es perfecta, ¿cierto? Mientras que cuando la piel es limpia, lozana y no tiene pues como ninguna lesión, eso es una cosa como de, sí, como que da mucho éxito reproductivo. Bueno, ¿por qué la piel sirve en medicina? Si ustedes se ponen a pensar para muchas cosas. Por la piel aplicamos medicamentos, parches, las cremas, sirve por ejemplo para la sensibilización, las vacunas las ponemos por ahí, toda la terapia inmunológica muchas veces se hace a través de la piel. Es un reflejo súper bueno del estado inmune. Miren que los pacientes con VIH casi siempre tienen alteraciones en la piel. O uno ve a un paciente trasplantado pues, de algún órgano sólido y generalmente también tiene manifestaciones en la piel. Y también al revés, las enfermedades autoinmunes también tienen muchas manifestaciones en la piel, casi siempre frente a los componentes de la membrana basal que más adelante vemos. Y lo más lindo de la dermatología es que es el reflejo de las enfermedades sistémicas y muchas veces por eso es que interconsultan a dermatología. Sospechan una sarcoidosis, una vasculitis, ¿cuál es el sitio más accesible? La piel. Y nos usan a los dermatólogos para que les ayudemos con pistas diagnósticas a ver qué es lo que está pasando y qué enfermedad sistémica está ocurriendo. Solamente de embriología les voy a decir algo que me parece importante y es que tiene un origen del ectodermo, toda la parte del de la epidermis y los anexos, y del mesodermo, la parte más profunda. Y hay algo importante y es que los melanocitos migran desde la cresta neural hasta la piel por unas vías, unas rutas que se llaman las líneas de Blaschko. Entonces es muy lindo porque ciertas enfermedades que se llaman los mosaicismos tienen mutaciones que terminan afectando los melanocitos y uno ve las alteraciones justo en las líneas de Blaschko. Por ejemplo, miren esto, es una paciente que vimos en la clínica y esta paciente tenía un mosaicismo. Y otra cosa importante es que las células madre que todavía nosotros tenemos en la piel se encuentran en mayor proporción en los folículos y en los anexos. Por eso es que si a ustedes les preguntan ¿dónde creen que uno cicatriza mejor? ¿En la cara o en el cuerpo? La gente dice no, en el cuerpo. Y no es verdad. La cara cicatriza muy bien porque está llena de glándulas, de pelos, de anexos que tienen muchas células madre y a partir de eso se regenera otra vez la epidermis y se cicatriza bien. Entonces ahora sí empecemos.
la piel tiene 3 capas y cada capa tiene capas. Entonces vamos a desglosarlo. Entonces vamos a empezar con la epidermis. La primera capa, la más superficial. Entonces es un epitelio que tiene varios niveles, es decir, estratificado, sus células parecen escamas, es escamoso y es productor de queratina. La epidermis es muy delgadita en los párpados, mide como 0.03 milímetros y es un poquito más grueso en las palmas y en las plantas. Eso explica por qué cuando uno se echa o se aplica algún retinoide, si te lo echas al lado de los párpados te quemas, y por eso todos los dermatólogos dicen lejos de los ojos, porque la epidermis es súper bajita. Mientras que en las palmas y en las plantas nos aprovechamos de esa epidermis más gruesa para poder aumentar, por ejemplo, el porcentaje o la concentración de ciertos medicamentos. La epidermis va a tener entre 5 a 4 capas, 4 capas en el cuerpo que no son palmas y plantas y 5 capas en la piel acral. Entonces esto hay que verlo como una cosa dinámica. O sea, en la epidermis las células empiezan en la capa basal, empiezan su actividad mitótica y ellas van cambiando de forma, de características, hasta que llegan a la capa más superficial y de ahí se descaman. Este proceso dura en total un mes, desde que una célula basal, desde que una célula madre tiene su célula hija y se sube y se desprende. Esto es lo que dura el bronceado. Uno lo ve, uno se broncea, los queratinocitos están todos cafés, tostados, uno tiene el color bronceado y al mes vuelves, esas células se descaman y vuelves a tener tu color de piel normal. ¿Qué células están en la epidermis? Muchas, pero principalmente queratinocitos y melanocitos. Y en la epidermis es que vamos a encontrar la causa de la mayoría de los eczemas, de enfermedades inflamatorias, pero también de tumores, por ejemplo, las queratosis actínicas o el carcinoma escamocelular. ¿Y cómo se mantienen todas estas células unidas en la epidermis? Gracias a los desmosomas. Entonces, vamos a empezar porque la epidermis a su vez también tiene capas. Esto es lleno de capas. Entonces tenemos el estrato basal, el estrato espinoso, granuloso, lúcido, solamente en zonas acrales, y el estrato córneo. Y acá para que veamos un esquema de los habitantes de la epidermis, miren que tenemos queratinocitos, que son los más abundantes, lo que pasa es que van cambiando de forma a medida que van ascendiendo. Las células de Merkel, los melanocitos y las células de Langerhans, ya vamos a hablar de esas. La capa basal es súper importante. Primero, porque es la que se va a unir con la membrana basal a través de los semidesmosomas. Y segundo, es porque en la capa basal están las células que tienen núcleo con ADN y las células madre. Esa es la capa que uno tiene que cuidar, porque si hay una alteración genética ahí o del ADN, de ahí es que se derivan la mayoría de los tumores de piel. Entonces es la capa que es mitóticamente activa, compuesta en su mayoría por queratinocitos que, como les dije, tienen las células madres. Si uno tiene alteración de la capa basal, toda la epidermis de ahí para arriba se va a ver afectada. Listo, y como les dije, el tránsito dura 30 días. Luego, ahorita vamos a empezar a hablar de las células. Primero es como para que ustedes vean qué es lo que pasa en cada capa, y como les digo, la célula más abundante son los queratinocitos. El estrato espinoso o estrato de Malpighi se llama así porque tienen unas espinas que corresponden a los desmosomas, que son pues las uniones entre las células, pero esta capa es muy importante porque miren que es la más numerosa de todas, es la que tiene más volumen. Entonces, si yo tengo alguna alteración en los desmosomas a este nivel, pues voy a ver que los queratinocitos se separan, esto se llena de líquido y se forma una ampolla. Acá les muestro que se ve hermoso en el microscopio, pues a mí me parece muy lindo cada desmosoma y eso pues es lo que las mantiene unidas. Y no sé si de pronto sepan cómo se llama alguna de estas enfermedades, y es cuando hay un ataque a los desmosomas y la piel se desprende. De pronto alguno sabe, alguna de las dos, o que no sea la de la foto, pero que se le ocurra alguna. Un pemphigoide ampolloso. El pénfigo. Uno a veces es, ¿cuál es que es pénfigo? ¿Cuál es pemphigoide? El pénfigo vulgar,
o el pemfigo foliáceo, o sea, porque hay ataque contra las desmogleínas, que son las proteínas de los desmosomas, y se desprende la piel, y por eso tiene el signo de Nikolsky, que uno roza la piel y se desprende. Y este niño tiene un síndrome de piel escaldada estafilocóxica que ocurre por lo mismo. La toxina ataca las desmogleínas y da esto. Listo. Vamos a seguir entonces con la capa granulosa. Acá los queratinocitos pasan de ser así como con tantas espinas a adquirir unos gránulos. Vamos a ver que esta capa es muy reactiva, o sea, en cualquier enfermedad uno va a ver o que está aumentada o que está disminuida. Por ejemplo, en la psoriasis está disminuida porque el tránsito en la psoriasis es muy rápido, entonces las células no tienen ni siquiera tiempo de adquirir estos gránulos. Los más importantes son los gránulos lamelares y los gránulos de queratohialina. Ya les voy a explicar esto dónde es importante. Acá se empiezan a sintetizar, pero es solamente en la capa córnea donde su función se ve y es evidente, pues. Luego seguimos subiendo a la capa lúcida, que miren que está entre la granulosa y el estrato córneo. Se llama lúcido porque al microscopio de luz se ve muy transparente. Solamente está en las palmas y en las plantas, pero cuando la piel se empieza a tener fricción, ¿cierto? Cuando empieza como a haber un roce crónico, el estrato córneo se empieza a poner muy grueso y empieza a aparecer un estrato lúcido. Por eso es que cuando uno tiene un callo o alguna lesión, por ejemplo, en los codos que uno los frota tanto, eso empieza como a adquirir la apariencia de la piel de las palmas y las plantas. Y por último tenemos la capa córnea. Entonces esas células que empezaron como a tener las espinas, a adquirir los gránulos, lentamente van perdiendo el núcleo, entonces se convierten simplemente como en una célula muerta, ¿cierto? En una célula que tiene pues su membrana celular, pero que está embebida como en una capa de lípidos, y eso es la capa córnea. Esa capa es súper importante. Uno no piensa eso, pero es que esa capa es la que nos protege a nosotros de que no nos deshidratemos y que el agua que tengamos no se vaya, y de las cosas exteriores. Es la capa córnea la que forma la barrera epidérmica. Y es la capa córnea la que explica por qué ciertas partes del cuerpo son tan gruesas y otras más delgaditas y como mucho más rugosas. Esa capa córnea es la que nosotros descamamos. Uno no piensa, pero uno está hecho de queratina y de escamas, y uno todo el día está dejando esas células y ese polvo de queratina. Incluso tiene un olor. Van a ver que los pacientes que tienen alteración en la cornificación huelen distinto. No sé, la queratina tiene un olor característico. Y así se ve en el microscopio. Bueno, esto es un poquito más técnico, pero les voy a decir por qué me interesa que lo sepan. ¿Se acuerdan que en la capa granular se sintetizaban dos tipos de gránulos? Bueno, es en la capa córnea donde tienen su acción. Nosotros tenemos la capa córnea como un modelo que lo podemos ver así. Los corneocitos son como unos ladrillos y están embebidos en una piscina de lípidos. Esos lípidos los sintetizan los gránulos. Los gránulos lamelares producen lípidos, el más importante es la ceramida. Yo no sé si ustedes han oído, es muy importante que compres cremas que contengan ceramida, y esa es la razón, porque es el lípido más abundante en el cuerpo. Y también sintetizan péptidos antimicrobianos que ayudan pues como contra una barrera, contra bacterias y patógenos. Y los gránulos de queratohialina producen la filagrina. Y la filagrina produce una sustancia que se llama factor humectante natural. La función más importante de este es disminuir el pH. El pH bajito y ácido es muy importante para que las enzimas que sintetizan los lípidos funcionen. Entonces, uno va entendiendo por qué a los pacientes con dermatitis atópica que tienen pues como alteración de la barrera, o incluso todo el mundo, uno les dice, uno no se debería echar jabón ni restregarse la piel, porque precisamente estás acabando con tu capa córnea y con los lípidos, que es lo que te protegen de que no te deshidrates. Por eso, cuando uno se lava demasiado las manos, pues además de que te puede dar una dermatitis, te vas deshidratando y la piel se va volviendo muy sensible. Entonces, eso de no echarse jabón o usar jabones con un pH ácido tienen su fundamento científico, y esta es la explicación de por qué
eso es verdad, ¿cierto? Acá, por ejemplo, un ejemplo de la dermatitis atópica, los niños con dermatitis atópica no tienen filagrina, por lo tanto no tienen factor humectante, no tienen un pH ácido sino básico y no sintetizan los lípidos. O ciertas enfermedades donde hay mutaciones en las enzimas que sintetizan los lípidos y no hay una buena descamación de los corneocitos y da esta enfermedad que se llama la ictiosis. Hay muchos tipos de ictiosis. Listo, entonces eso simplemente es como para explicarles por qué es tan importante la barrera y por qué es cierto que no nos debemos restringir. Bueno, ¿cómo se comunican las células? Obviamente a partir de las uniones celulares, las células adherentes, pero también a nivel molecular ocurren a través de las citoquinas. Esa es la comunicación de las células. Miren que en el último tiempo se han dado cuenta de que cada enfermedad inflamatoria en la piel tiene un perfil de citoquinas distinto. Y esto es lo que ha hecho que se desarrollen los medicamentos biológicos que son el futuro. Entonces, cuando uno entiende que el perfil de la psoriasis está mediado por ciertas interleuquinas, pues se inventan un medicamento que ataque esa interleuquina en vez de usar los esteroides, que aunque siguen siendo una maravilla, tienen como un blanco terapéutico mucho más amplio. Esos medicamentos biológicos hacen eso. Entonces, por eso es que es tan importante conocer la fisiopatología de las enfermedades y saber con qué citoquinas se relacionan. Muchos factores de crecimiento actúan en la piel y los receptores y las células de la piel, los queratinocitos, también tienen receptores para esteroides, para retinoides, para el factor de crecimiento relacionado con insulina. Por eso es que todo lo hormonal repercute tanto en la piel, porque tenemos receptores para ellos. Bueno, ahora vamos a empezar entonces a hablar. Ya vimos como si la piel fuera una casa, ya vimos cómo son los pisos. Ahora, ¿quiénes viven en la casa? Los queratinocitos, entonces, es la célula más abundante, es una célula reactiva, cualquier cosa, cualquier injuria, trauma, radiación ultravioleta, hace que ellos proliferen, ¿cierto? Y esto es del último tiempo, porque esto no se sabía antes, los queratinocitos tienen un papel inmunológico directo. Antes se creía que simplemente eran como la célula que poblaba y proliferaba en la piel, pero ya se sabe que el queratinocito solito puede expresar complejos de histocompatibilidad. Y muchas veces cuando, por ejemplo, uno toca el manzanillo o como algunas plantas tóxicas, no hay necesidad de que haya interacción con los linfocitos. El queratinocito solo reconoce eso y monta una respuesta inflamatoria. Y hay otra cosa bonita, y es que cuando uno se expone mucho al sol o cuando hay mucha fricción, los queratinocitos se activan muchísimo y la piel se vuelve resistente. Eso, por ejemplo, uno lo ve en los pacientes con fototerapia. Los pacientes que están en fototerapia, cada vez hay que subirles más la dosis, ustedes van a ver eso. Y la razón es porque la piel se va volviendo gruesa porque los queratinocitos van resistiendo a ella, entonces hay que aumentar esos millijoules, esa energía de la fototerapia para que puedan penetrar. Entonces el queratinocito es una célula mucho más importante de lo que se pensaba. Ahora vamos con los melanocitos, que es la otra célula que también está en la capa basal. Los melanocitos vienen de la cresta neural, no solamente están en la piel, acuérdense que es lo que da también el pigmento del pelo, de los ojos, está en la uvea, está en las mucosas, por eso es que puede haber melanoma en estos sitios, aunque el melanoma cutáneo es el más común. Y la proporción de melanocitos con los queratinocitos varía. En la cara es mayor. Por cada 4 queratinocitos, pues por cada un melanocito hay 4 queratinocitos. Y en las extremidades aumenta un poquito la relación, entonces pues tenemos menos melanocitos ahí. ¿Por qué hay personas que tienen un color de piel distinto a nosotros? ¿Porque tienen más melanocitos? No. El número de melanocitos es igual en un negro y en una persona blanca. Lo que pasa es que los melanocitos tienen y varían en su actividad y su tamaño. Los melanocitos son una célula que nos protege del cáncer porque sintetiza melanina y protege el ADN de los queratinocitos, pero es el mismo que produce uno de los peores cánceres de piel y es el melanoma. Entonces tiene pues como esas dos cosas.
Entonces, bueno, ¿qué hacen los melanocitos? Los melanocitos sintetizan la melanina, pero la melanina no se quedan con ella, sino que se la dan al queratinocito, porque el queratinocito es la célula más abundante y es la que hay que cuidar, porque ahí es que está el ADN. ¿A qué queratinocitos se los da? A los de la membrana basal, porque es que uno no necesita cuidar el ADN del resto de los queratinocitos de arriba porque van perdiendo el núcleo. Es la capa basal la importante. ¿Por qué la melanina protege? Protege porque primero el pigmento hace que la luz se refleje y se disperse. Y además disminuye los radicales libres de oxígeno que causa la radiación ultravioleta. O sea, la melanina nos protege del cáncer. Listo. Por eso las personas de fototipos más altos les da menos cáncer de piel, o sea, les da menos queratosis actínica, menos melanoma de extensión superficial, menos escamos celulares. Los blancos no tienen casi melanina y no están protegidos. Miren que a mí me parece que se ve muy lindo en la histología porque uno ve como la melanina queda como si fuera un sombrerito encima del núcleo de los queratinocitos, justo como para que lo proteja de la radiación que viene de arriba. El cuerpo funciona muy bien. Bueno, y ahora a mí esto me parece que es muy interesante, que es como una manera, o sea, la piel es una manera y un reflejo muy lindo de entender como la presión evolutiva que tienen ciertos factores como del ambiente. Entonces, miren, por ejemplo, uno pensaría, no, pues entonces es mucho mejor tener más melanina, porque es que si yo tengo mucha melanina, no me va a dar cáncer de piel, estoy protegida de los rayos ultravioleta, protejo el folato, o sea, tiene muchas ventajas. Sin embargo, los humanos que han vivido, pues las personas que viven en lugares en donde no hay mucho sol, si tienen mucha melanina, no pueden atravesar los rayos ultravioleta y no se puede sintetizar la vitamina D. Si no hay vitamina D, no se forman bien los huesos, tenemos la pelvis no está también pues como no se calcifica de manera correcta y hay y puede haber alteraciones en el embarazo. Por eso las personas que viven en esas latitudes y son blancas sintetizan más vitamina D y tienen mejor éxito reproductivo. Entonces es muy lindo porque ni siquiera en tantos años, más o menos en 2000 años, que no es mucho en escala evolutiva, uno puede ver cómo rápidamente la población de un sitio donde hay mucho sol se va volviendo de un fototipo más alto y los que viven pues en zonas donde no hay mucho sol son blancos, ¿cierto? Entonces esa es como la razón evolutiva por qué tenemos tantos tonos y tantas gamas, todo para poder reproducirnos. Esto me parece interesante porque miren, yo no les quiero explicar todo el proceso molecular, pero hay algo que a mí me gusta entender. Miren que la radiación ultravioleta, las hormonas o la inflamación inducen un cambios en el queratinocito que le da señales al melanocito para que produzca melanina y se la transfiera al queratinocito para proteger. El melanocito necesita tirosina, luego una enzima que se llama la tirosinasa para producir melanina. Así es que actúan los despigmentantes. Por ejemplo, ustedes han oído la hidroquinona o todas esas cremas que despigmentan. Despigmentan porque inhiben la tirosinasa, entonces no se puede producir melanina. Y esto también explica lo de las hormonas, por qué las pacientes con melanoma no deben tomar, primero el melanoma es más común en las mujeres porque los estrógenos son algo que estimula al queratinocito para que produzca, para que le diga pues, al melanocito que produzca melanina y por qué los anticonceptivos se deben retirar cuando hay melasma. Y otra cosa importante es que miren que esta proteína, la propia melanocortina, es la precursora de la hormona estimulante de los melanocitos. Por eso, en la enfermedad de Addison hay mucho aumento del ACTH, aumenta la propia melanocortina y los pacientes con Addison son bronceados, son hiperpigmentados. Entonces, por esta vía de los queratinocitos uno puede entender muchos de los trastornos de la hiperpigmentación. Listo. Entonces, esos fueron los melanocitos. Ahora, seguimos con las células de Langerhans, son células presentadoras de antígeno, ellas reconocen cualquier estímulo, cualquier patógeno que entre, migran a los ganglios, hacen la presentación antigénica y funciona pues como una célula del sistema inmune. Ellas se inhiben con la radiación ultravioleta
Por eso las enfermedades inflamatorias, muchas se curan con fototerapia, porque la fototerapia inhibe las células de Langerhans. Entonces, por eso funciona para la dermatitis atópica, para la psoriasis, porque funciona como un inmunosupresor local. ¿Listo? Y cuando están aumentadas de manera patológica, causan esta enfermedad. Yo creo que ustedes no la conocen, pero eso es una histiocytosis de células de Langerhans y se ve así. Se ve como si fuera una dermatitis del pañal en un bebé. Después, eso será otro tema. Tenemos otras células que son como raras, uno casi nunca las oye, pues casi nunca las mencionan, tampoco se ve de rutina en la histología, pero son unas células lindas, son las células de Merkel, que lo que hacen es que con el tacto fino, se dice que incluso por eso son más abundantes en las palmas y en las plantas, porque nos ayudan como a sentir esas cositas súper delicadas. Incluso dicen que las mujeres tienen más células de Merkel. Traducen entonces esa energía táctil en señales eléctricas y funcionan así entonces como un transductor en la comunicación, ¿cierto? Y no se confundan pensando que esas son las células que dan origen al carcinoma de células de Merkel, que es el tumor, uno de los tumores más agresivos de la piel. Son células muy distintas, se parecen, pero tienen un origen distinto. Listo, entonces ya acabamos con esto. Todo esto fue la epidermis. Ahora, ¿cómo se une la epidermis a la membrana basal? Gracias a los semidesmosomas. O sea, entre la epidermis y la dermis tenemos la membrana basal. Y la membrana basal tiene a su vez 3 capas, la lúcida, la densa y la sublámina densa. No importa, lo más importante es ya lo que les voy a explicar de cómo, si se afecta eso, vamos a tener una enfermedad. Entonces, miren, esta es la parte del queratinocito, que tiene un montón de proteínas con las que se está uniendo a la dermis. Si nosotros tenemos alteración de eso, ¿qué va a pasar? Se va a separar la epidermis de la dermis. Pero hay muchas enfermedades que atacan eso, entonces no es tan sencillo, porque por ejemplo, si yo tengo que el ataque ocurra a este nivel, tengo entonces un pemfigoide ampolloso. Si resulta que ataca la laminina, un pemfigoide de membranas mucosas. Si afecta la lámina lúcida, una dermatitis herpetiforme. Si afecta la integrina, una dermatitis lineal por IgA. Y si afecta el colágeno tipo 7, una epidermolisis ampollosa adquirida. Entonces miren que todas estas enfermedades se comportan muy parecido porque forman ampollas debajo de la epidermis, pero miren que depende del blanco que yo ataque, es una enfermedad completamente distinta. Bueno, ya entonces pasamos más abajo, vamos para la dermis. ¿Para qué es la dermis? Es muy importante porque da apoyo estructural, es el que da los vasos, los nervios a la epidermis, que no tiene vasculatura propia, y está llena de colágeno, de células y de la sustancia fundamental, que es como una gelatina en la que nada todo esto. Acá vemos entonces que tenemos la dermis papilar y la dermis reticular. La diferencia es que en la papilar las fibras elásticas son inmaduras y en la reticular empiezan a ser maduras. Esto, la forma que tiene la dermis y la epidermis, es lo que hace que se formen las huellas dactilares. Entonces, miren que acá hay unas estructuras que forman, que es como ese ondulado, que forman una cresta y una papila. Entonces, esos surcos que se forman en la piel y que son únicos en cada uno, forman las huellas dactilares y están dados por eso. Las personas que tienen dermatitis empiezan a borrar todo esto y la piel se aplana. Por eso van perdiendo las huellas dactilares. Y acá simplemente es para mostrarles que uno puede saber por dónde sale la glándula. Miren que la glándula crina, ahorita vamos a hablar de eso, sale acá por la cresta. Entonces eso es simplemente muy bonito porque uno en el dermatoscopio puede saber dónde está en una lesión pigmentada, si el pigmento está en la cresta o en el surco. Y eso es importante porque los melanomas afectan la salida de la glándula, mientras que los nevus normales no. Entonces, si tú ves que el pigmento está sobre la cresta, sabes que es un melanoma.
Es una ayuda pues como muy bonita. Bueno, ahora el tejido conectivo. Tenemos el colágeno y la elastina. Esto es típico de la clase pues que uno ve en básicas, pero es verdad, para la síntesis del colágeno necesitamos una buena nutrición, especialmente la vitamina C. Es súper importante porque actúa de cofactor para sintetizar el colágeno. Miren que uno sí ve que los pacientes desnutridos y que no tienen una buena alimentación tampoco cicatrizan bien, y es por eso, porque lo necesitamos para el colágeno. Sabemos entonces que la enfermedad en donde hay deficiencia de vitamina C se llama el escorbuto, que le da pues a los navegantes y que se dieron cuenta de que dándoles cítricos mejoraban. El escorbuto da sangrados y afecta todo el colágeno, pues de todas partes, no solamente de la piel, pero además de lo que a uno le enseñan, de las encías y todas esas manifestaciones, esto es lo que da en la piel. Se llama pelos en sacacorcho y alrededor tienen unas petequias. Yo nunca lo he visto, me gustaría verlo, pero yo creo que eso ya pues, es muy raro que alguien tenga escorbuto. Y entonces nosotros podemos tener varios trastornos. Si nosotros no tenemos buen colágeno, entonces no podemos cicatrizar bien, porque el colágeno es fundamental para afrontar las heridas. Esto ocurre, por ejemplo, en los pacientes con Ehlers-Danlos. Los pacientes con Ehlers-Danlos, que tienen pues esta hiperlaxitud, tienen unas cicatrices muy feas, nunca cicatrizan bien porque no tienen colágeno. Pero ¿qué pasa si nosotros, por el contrario, producimos exceso de colágeno? Eso es lo que ocurre, las cicatrices hipertróficas o las cicatrices queloides. Entonces es muy importante tener un balance de colágeno para que la cicatrización se dé de manera adecuada. Bueno, ¿qué células están en la dermis? Los fibroblastos, los mastocitos, las células dendríticas y los macrófagos. Obviamente, neutrófilos y eosinófilos son células que pueden ir y venir dependiendo de la enfermedad, pero no son células residentes. Eso se los quiero simplemente explicar con la enfermedad para que uno se lo aprenda. Los fibroblastos producen colágeno y no duran toda la vida. Los fibroblastos van disminuyendo mucho con la edad. Por eso nos arrugamos y por eso no podemos sintetizar bien el colágeno de la piel y de los vasos sanguíneos a medida que crecemos. Por eso es que uno ve a todos los abuelitos con esto, que se llama púrpura senil. No tienen fibroblastos, no producen colágeno, entonces los vasos son súper delgaditos y con cualquier cosa hacen equimosis. Los mastocitos, las células que se desgranulan y liberan histamina, son la célula responsable de la urticaria y del dermografismo, que es eso que cuando hacemos como un rayón o una presión sobre la piel se forma una bola. La célula dendrítica, además de protegernos y de presentar y hacer la presentación antigénica, es la que causa de manera reactiva ciertos tumores. Este tumor se llama dermatofibroma, súper común. Ocurre cuando uno tiene un trauma, uno se afeitó, por ejemplo, y se cortó. Entonces la célula dendrítica, para reparar todo eso, produce mucho más colágeno y se da este tumor que se llama dermatofibroma. Y los macrófagos son los que fagocitan todo lo que llega a la piel, incluidas las tinturas de los tatuajes, y por eso es que un tatuaje dura tanto, porque se queda dentro de los macrófagos. ¿Listo? Y miren que esa es la cosa. Cuando uno tiene un tatuaje, si uno tiene un raspón o algo superficial, eso no se quita, porque los macrófagos están en la dermis y ahí es que está retenido el pigmento. Y ahora todas estas células y este colágeno están embebidos en la sustancia fundamental, que son proteoglicanos, glucosaminoglicanos, que es como un gel que proporciona hidratación, da volumen, y eso es muy importante para que las células puedan tener una adecuada diferenciación. Lo que pasa es que ya esto se ha empezado a usar en el mundo de la estética, porque como se dieron cuenta de que esto da volumen, entonces por eso es que la gente se inyecta ácido hialurónico, porque tiene un poder higroscópico muy alto, retiene mucha agua, mucho volumen y va rellenando todas esas cosas que con la edad se van perdiendo. Si por el contrario tenemos aumento de estos proteoglicanos, podemos tener enfermedades como la mucinosis o como el mixedema que se da en el hipotiroidismo. Pero, como les dije, ahora hemos hecho uso de todos estos proteoglicanos con fines estéticos. Bueno, vamos ahora entonces para el tejido celular subcutáneo, que ya es el más profundo.
Eso nos da mucho sostén, mucha protección, ahí hay mucha grasa que actúa como una barrera térmica por la producción de calor y da un aporte vascular súper importante. Miren cómo funciona esto. La irrigación de la piel viene de las arterias musculares, que penetra por el tejido celular subcutáneo, sube hasta la epidermis, pero sube por la dermis, pero la epidermis no tiene irrigación. La epidermis se nutre por difusión, miren hasta dónde llegan los vasos. Por eso es que cualquier alteración, por ejemplo, una vasculitis o no, o simplemente miren una insuficiencia venosa o una insuficiencia arterial, ahí mismo da cambios en la piel, da la dermatitis por estasis, da pérdida de los anexos, porque la epidermis depende de eso, de que esté intacta la vasculatura. Y otra cosa súper importante es lo que hablábamos ahorita, y es que regula muy bien la temperatura. Entonces, cuando tenemos frío, cuando hay una hipovolemia, hay una vasoconstricción y ahí mismo se ve. O sea, como yo les digo, ¿cuál es el mejor signo para uno saber si un paciente está hipoperfundido, tiene frío, cualquier cosa? Son las uñas. Pues los dedos, porque obviamente pues, uno por la uña puede ver como toda la bulimia. Y los cuerpos glómicos son un aparato constituido por células endoteliales que lo que hace es que regula súper bien la vasoconstricción y la vasodilatación cuando ocurren estas cosas. Cuando tenemos frío hace vasoconstricción y cuando hay calor hay vasodilatación. Hay incluso un tumor que se deriva de los cuerpos glómicos, se llama el tumor glómico y se ve así. Y duele mucho con el frío porque se contrae. Listo. Ahora los nervios. Nosotros somos una malla de nervios. En la piel tenemos fibras sensitivas, motoras, que sensan el movimiento, la temperatura, el dolor y rodean mucho los anexos. Miren que por eso es que a uno le duele tanto arrancarse un pelo. Un pelo está lleno de nervios en la papila. Y nosotros también tenemos tantos nervios que pueden controlar cosas como la vasoconstricción, la piloerección y la sudoración. El sistema nervioso simpático tiene muchos efectos en la piel. Es el que explica, por ejemplo, el prurito. Digamos, el Big Vaporú y todas las cosas que tienen mentol inhiben toda la vida del prurito, inhiben la sustancia P y por eso alivian el dolor. Pero los nervios nos protegen de que no estemos traumatizados todo el tiempo. Por ejemplo, los pacientes que tienen lepra, que tienen diabetes y que tienen neuropatías, pues se mantienen con amputaciones y con todo esto, pues por tener una alteración en la sensibilidad. Y también sabemos que hay afecciones que involucran estos nervios, por ejemplo, la neuropatía, lo que ocurre después del herpes, la neuralgia posherpética, ¿cierto? Listo. Y acá tenemos unas estructuras que a mí me parecen que son hermosas, que son unos receptores, que no son fibras libres, sino que son receptores encapsulados y que están en la piel. Entonces, yo digo que con los receptores de Meissner uno se enamora, porque son los que sienten como las cosquillitas y las cosas más finas. Ruffini previene de que nos quememos porque sienten el calor, Krauss sienten el frío, los corpúsculos de Merkel son para la presión y las texturas, Pacini para la vibración, y se dice que los humanos no tenemos buenos receptores para la humedad. Por eso una vez le cuesta saber si algo está húmedo o frío. Y la conexión con el cerebro, y es impresionante, por ejemplo, es uno porque cuando se hace cosquillas a uno mismo no le da risa y otra persona sí, porque pues la piel y todos estos nervios están conectados directamente con el cerebro. Bueno, ya vamos terminando para los anexos. Los anexos son las glándulas, el pelo y las uñas, pero las uñas me parece que es un tema aparte, entonces no lo voy a hablar hoy. Entonces empecemos con el pelo. El pelo es muy importante, por ejemplo, para la comunicación sexual, para la virilidad, para saber, por ejemplo, si alguien es adolescente, está en la pubertad, el pelo nos orienta como a saber esas cosas. La función de protección y aislamiento de la temperatura, eso era antes cuando estábamos llenos de pelos, pues porque ya los pelos que nosotros tenemos no hacen pues como una capa para protegernos de la temperatura y tampoco para hacernos parecer más grandes y asustar a los depredadores.
Sin embargo, es muy lindo porque nosotros todavía conservamos este mecanismo, así todavía nos sirve. Por eso es que tenemos pues piloerección cuando hace frío o cuando estamos asustados. El pelo, como les dije, es una reserva de células madre. Por eso tener pelo es bueno para la cicatriz, tener pelo es bueno para repoblar las manchas de vitiligo, porque tiene muchas células madre. Y tenemos dos tipos de pelo. El pelo terminal, que es mucho más profundo, que es ese que uno arranca y ve que tiene como una cosita amarilla. Yo no sé si ustedes han visto que el pelo del cuero cabelludo tiene como un bulbito amarillo, es porque son pelos terminales y se pegan a la grasa, mientras que los vellos son más delgaditos y más superficiales. Con lo que más sufren los hombres, bueno, y las mujeres también, es la alopecia. ¿Por qué hay alopecia? Por varias razones. Porque se afecta esta parte del pelo, que es la que tiene las células madre, porque se afecta la irrigación del pelo, por ejemplo, la alopecia por tracciones, las mujeres que se hacen trenzas o peinados muy apretados van alterando la circulación, el pelo se queda sin irrigación y se muere y da alopecia, o por la parte hormonal, que es la más común, que es la alopecia androgenética, que se da por el aumento de la dihidrotestosterona, que hace que los pelos terminales se conviertan en vellos. El ciclo del pelo, es importante entender que todos los pelos no están en la misma fase, por eso es que nosotros todo el tiempo tenemos pelo, que la mayoría están en fase anágena, que es cuando crecen, y que la fase anágena está determinada genéticamente dependiendo del sitio. Por eso una pestaña nunca va a crecer lo mismo que crece el pelo del cuero cabelludo. Luego el pelo empieza a involucionar, pasa entonces al catágeno y en la fase telógena se cae. Cuando uno tiene un efluvio telógeno, la mayoría de los pelos están en esta fase, por eso es que es mucho más evidente que los pelos están cayendo. Y otra cosa que a mí me parece, que a mí me gustó entender es por qué los pelos se ven así cuando uno se afeita con cuchilla. ¿Será que es que los hace crecer? ¿Por qué da tanta foliculitis? No los hace crecer y sí da foliculitis. Lo que ocurre con las cuchillas de afeitar, y por eso es que uno no lo recomienda pues muchas veces, es que corta el pelo de manera oblicua. Entonces el pelo queda muy grueso y por eso es que se ve más, se ve como más negro, porque le estás cortando la parte de encima. Pero esta forma oblicua hace que muchas veces se entierre en la piel, no salga de manera normal y da una foliculitis. Por eso muchos hombres que tienen barba padecen esto todos los días. Y para terminar, las glándulas. Esta imagen no es muy linda, pero me parece que es la que mejor explica, porque a veces uno dice, ¿cuáles que son? ¿Cuál es que es la apocrina? ¿Cuál es esta? Entonces, mire, la glándula sebácea acompaña al pelo siempre. Y las glándulas sudoríparas son dos. Las ecrinas, que van solitas, y las apocrinas, que nacen solas, pero terminan desembocando también en el pelo. Entonces, la glándula sebácea siempre acompaña el pelo y no está en palmas y en plantas. Por eso es que uno no le da nunca barros en las palmas y en las plantas. Siempre que haya un barro es porque ahí hay un pelo. ¿Qué secreta la glándula sebácea? Triglicéridos y colesterol. ¿Qué hormonas aumentan el tamaño de esta glándula? Los andrógenos. Por eso los hombres tienden a tener un peor acné que las mujeres y por eso uno de los tratamientos para el acné son las hormonas anticonceptivas. Y las pastillas anticonceptivas. Y otra cosa importante, se ha visto que la gente siempre pregunta, ¿qué alimentos dan acné? Se ha visto que la leche, que es descremada, tiene mucha caseína, incluso las proteínas veganas también tienen mucha caseína, y la caseína hace que la glándula sebácea aumente. Entonces sí da acné. Y estas lesiones, yo no sé si alguien sabe cómo se llaman, pero bueno, se llama hiperplasia sebácea, ocurre porque esta glándula aumenta de tamaño. Ustedes conocen a más de una persona que tiene esto, ¿cierto? Eso se llaman los labios así, eso se llaman los gránulos de Fordyce o las pápulas perladas del pene, que son simplemente las glándulas de Tyson, que son las glándulas sebáceas de los genitales, cuando están ectópicas, cuando están un poquito más superficiales, esto se ve así, es una variante anatómica normal. Ahora tenemos las glándulas sudoríparas ecrinas, que es este sudor que tiene, que es el que se libera cuando tenemos calor y cuando hacemos ejercicio. Es un líquido que tiene muchos electrolitos, por eso hay que hidratarnos muy bien. Y la tenemos en todas partes, pero no está ni en los labios, ni en los genitales, ni en el conducto auditivo.
Y cuando estas glándulas se ponen grandes o hay tumores a partir de estas glándulas, dan estas lesiones. Yo creo que ustedes las han visto. Esto que se llama hidrosistoma y siringoma. Listo, esas son los siringomas y ese es el hidrosistoma, que son tumores que surgen a partir de la glándula sudorípara. Un dato que me pareció súper interesante es que sudar hizo que el cerebro de los humanos creciera. Sudar es una ventaja evolutiva muy grande. Los otros mamíferos no sudan. Miren que los perros tienen que sacar la lengua y jadear porque así regulan la temperatura, ya que no tienen glándulas endocrinas por las que suden. Los humanos, entonces, por la capacidad, por ejemplo, de tener carreras largas y poder tener una respiración buena, no jadear, y sudar hace entonces que la temperatura se regule muy fácil, se bajara la temperatura y el cerebro no sufriera, que es un órgano muy termosensible. Entonces, por eso es que sudar, la verdad, termina siendo una ventaja muy grande. ¿Qué pasa si se obstruyen las glándulas endocrinas? Ocurre esto. Esto es una enfermedad que se llama miliaria y le da mucho a los niños. Se ve así o así. ¿Y qué pasa cuando uno constantemente está, por ejemplo, cuando uno está estresado, que se libera toda la corriente del sistema nervioso simpático, pues se estimula las glándulas endocrinas y empezamos a sudar. La gente que tiene esto de manera patológica, que se llama hiperhidrosis, pues tiene esas glándulas todo el tiempo activas. Y ahora tenemos las glándulas sudoríparas apocrinas que liberan no este líquido lleno de electrolitos, sino que es como un líquido más oleoso, que no huele maluco. Lo que pasa es que cuando se junta con las bacterias del exterior, da un olor característico, que se llama bromidrosis, o sea, cuando una persona tiene olor que le huele maluco, eso se llama bromidrosis. En los animales sí tiene como una función sexual por liberación de feromonas, pero ya se sabe que las feromonas no tienen ningún papel en los humanos. ¿Dónde tenemos estas glándulas? En las axilas, en la areola, en la región perianal y periumbilical. Entonces, son las glándulas que explican el olor maluco del sudor y son las glándulas que explican cuando se inflaman y cuando se obstruyen la aparición de los orzuelos o del chalacio. Entonces, con esto acabamos, hicimos un repaso de todas las cosas de la piel. Yo sé que son muchas cosas y hay muchas enfermedades, pero pues yo creo que con algo se quedan. Entonces, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que la piel es muy bueno entenderla y estudiarla, porque cuando uno sabe que funciona como cualquier otro órgano, me parece que es mucho más lógico entender todas las enfermedades. No sé si tengan alguna pregunta. Qué pena, yo ahí meto un poquito la cuchara. ¡Ay, hola! DJ, claro. ¿Cómo vas, Cris? Nada, no, pues primero, pues felicitaciones por la charla, estuvo muy buena. Y decirles a todos, pues que tuvieron una súper charla con la doctora, en serio que Cristi es una tesa en todo esto que nos está explicando y yo creo que les quisiera resaltar, pues que yo creo que esta clase es para un dermatólogo lo mismo que es para un internista saber de fisiología. O sea, es muy distinto, pues o nosotros siempre vemos muchas de los aspectos de las clínicas o vemos como muy claramente esa asociación de básicas con el internista o con el pediatra, pero ustedes no saben lo importante que es para alguien que se está metiendo en el cuento de hacer dermatología tener en cuenta todo esto, la estructura de la piel, porque es que a fin de cuentas nuestras fisiopatologías no están centradas en una cantidad de cosas, sino centrarnos bien en entender esta estructura, tanto en términos de patologías como en términos de terapéuticas, y lo podemos ver desde los procedimientos más complicados y pues las patologías más difíciles que vemos en clínicas, como hasta las cosas más sencillas que vamos a ver todos los días, como es un acné, como es una rosácea, o incluso en qué tipo de hidratante le va a mandar a mi paciente. Entonces, ese tipo de cosas siempre ténganlo en cuenta, porque siempre, si ustedes vuelven a la base, que era pues, lo que yo siempre intento como recalcar, que creo que es muy importante, hace que sea mucho más sencillo. Lo digo porque es que siento que muchas veces en el pregrado nos pasa a todos y nos pasa en cada una de las cosas por las que pasamos. Nosotros nos centramos en aprender como
nos centramos mucho en la clínica, demasiado, demasiado en la clínica. Entonces uno dice, bueno, ampollosas se ve así, pero ya tengo un paciente que tenga algo pustuloso y se ve así, pero no termino de entender por qué mi paciente con psoriasis, si yo le quito una escama, hace un rocío sangrante, o no termino de entender por qué mi paciente con un pénfico foliáceo hace ampollas en una, mientras que en un vulgar hace ampollas en otro lado. Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad, creo que es muy importante que lo tengan en cuenta y aprovechen en serio esta charla, pues que pues va a quedar grabada y todo eso para que ustedes la tengan ahí a la mano, porque nada, pues o sea, como les digo, es una charla para volver a ella, para repasar, para tenerla siempre a la mano y que les va a ser de mucha utilidad. En serio que sí. Gracias, Cristi. Tan lindo, no puedo estar más de acuerdo con lo que dijiste. Es verdad, a uno se le olvida y va a decir, y le parece que la semiología es lo importante, pero a mí me parece que pues, es muy emocionante entender de dónde viene y me parece que sí puede tener repercusiones en el tratamiento y en hacer un mejor diagnóstico. Gracias. Total, y no es por decirnos pues a nosotros los más catanos, pero a ustedes sí que más les va a tocar que la interleuquina, que tal cosa, o sea, cada vez van a verlo con más minucia. Y lo bonito también de la dermatología es que no todo está escrito. O sea, cada vez se está aprendiendo más, cada vez se está viendo fisiopatología de más cosas, entonces van a tener esto como base para que cada vez entiendan más por qué una cosa se hace de X o Y manera. Eso, y que yo pienso que así uno se dedique a lo que sea en dermatología, es muy rico entender qué es lo que uno está haciendo. Y total, como sistema, como órgano inmunológico, ese es el futuro. Entonces yo, ojalá pues no sé, la piel es muy rica, se enamoren de esto. Bueno, si no hay más preguntas, no sé, Manu. Ay, no, doctora, muchísimas gracias. No, nos quedó súper claro, todo súper lindo. No, o sea, lo entendimos como nunca lo habíamos entendido en la vida. Qué Muchísimas rico. Igual ahí estaba en el grupo por si tienen alguna duda. Y entonces la próxima es la de PJ, ¿cierto? Sí. Así es. Para la próxima, preparados porque la idea es que ustedes me hablen lo más posible. O sea, yo les voy a traer cositas, ustedes, pues que la verdad es que sean bien interactivos porque es semio. Entonces, yo sé que ustedes han visto 10 clases de semio hasta estas alturas, pero sé que uno llega al momento en el que le dice la doctora Ángela o cualquiera, se llama esta lesión y uno no sé por Sí. dónde empiezo, cómo cojo la comba del palo. Entonces, intentemos tener eso bien claro para que ustedes cuando vayan a rotar en su electiva o rotando en noveno, en sexto, etcétera, ustedes puedan llegar y tener un orden mental y hacerlo más fácil. Total, porque uno sí ve que todo el mundo se enreda, todos nos enredamos con eso. Eso sí les va a servir mucho para la rotación. Listo, súper. Bueno, ahí Bueno, mandé el link. Ay, doctora, perdón. Que dale, mandé el dale. link de la asistencia. Que nos piden que la facultad, por favor, tomamos la asistencia. Listo, perfecto. Listo. No siendo más, muchachos. Bueno, feliz noche. Muchas gracias por Chao. estar aquí. Ay, mil gracias, doctora. Muchísimas gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias. Chao. Gracias. Ya.